Vamos a abrir nuevamente el archivo Ciudadela 25D para comentar algunos reportes que genera el software después de desarrollado el diseño. Vamos entonces al menú Cálculos y Reportes. Y habíamos comentado en la sección anterior que aquí aparece el reporte de calle de tensión, con el detalle de calle de tensión nodo por nodo. Dependiendo de la capa en que se trabaje, si es baja o media, va a salir el reporte de baja o media respectivamente. Aquí podemos apreciar además, ¿no?, la indicación de cuál es la potencia del transformador y cuál es la potencia entregada. Esto nos da una información de que este transformador está sobrecargado y habría que descargar algunas cargas, pasar algunos circuitos a otro transformador o en todo caso elevar la potencia de este trabajo. El otro reporte es el balance de cargas, que también se ha comentado en la sección anterior. Luego tenemos aquí los cálculos de los parámetros eléctricos. Vamos a ir a este, por ejemplo, cálculo de parámetros eléctricos para estructuras. Por ejemplo, este modelo, estructura trifásico, se recalcula y en función a la geometría y las distancias entre fases que ya están definidas en las bases de datos de la norma que se está aplicando, tenemos el resultado. Se debe tener en cuenta que aquí, para el cálculo de estos resultados es importante la temperatura de diseño y la frecuencia de la red. Muchos países trabajan a una frecuencia de 50 Hz y probablemente la temperatura de diseño de sus redes también sea distinta. Vamos a suponer que sea 40 grados y entonces al recalcular los factores de caída de tensión son distintos. Este cálculo en realidad del software, cuando hacemos los diseños de las redes de media tensión, lo desarrolla de manera automática. Basta con definir estos parámetros en la configuración, que de hecho vienen predefinidos para muchas normas. Hablando de los cálculos mecánicos, acá hay una opción para cálculo mecánico de conductores, donde podemos simular los valores de flechas y tensiones para distintos vanos, para un rango de vanos, por ejemplo, desde 10 hasta 150 metros, con un desnivel de 2% para el terreno, calculando cada 2 metros o incremento de vanos 2 metros. Por ejemplo, en media tensión para un conductor de triple AC35 tendríamos este resultado. Valores de tiros y flechas para hipótesis 1 para cada vano, vanos de 10, 12, 14 y así sucesivamente hasta 150 metros, como se ha definido en este límite. Igual para la hipótesis 2, hipótesis 3 y hipótesis 4. Los parámetros ambientales de estas hipótesis se definen en datos del proyecto. Normalmente la hipótesis 1 es la hipótesis de tendido. La hipótesis 2 podría ser mínima temperatura o máximo viento, según como define el usuario. Igual la hipótesis 3 podría ser cualquiera de ellas. La hipótesis 4 también, probablemente en este proyecto, es la de flecha máxima. Entonces esas hipótesis se definen aquí en datos del proyecto. Hipótesis CMC. Estos valores deben ser definidos por el usuario según el lugar donde está desarrollando. De hecho, muchas configuraciones ya vienen cargadas también en el software según la norma que se esté aplicando. Luego hay una tabla de tendido para el cálculo de flechas y tendido de conductores. Aquí podríamos hacer una simulación similar, pero ya con una variación de temperatura. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un cálculo de flechas desde 2 metros hasta 150 metros para un desnivel de 2% del terreno, con vanos ideales de regulación para temperaturas cada 1 grado, 10 valores hacia arriba y 10 valores hacia abajo respecto a la temperatura de diseño del proyecto.
la temperatura media ambiente del proyecto. Entonces aquí se selecciona la hipótesis o el tipo de conductor y tendríamos la tabla de tendido para los conductores de triple AC35 para distintas temperaturas. Esta parte superior indica la temperatura y en la columna del lado izquierdo indica la variación del vano, y aquí tenemos el tiro derecho, la flecha, el tiro horizontal y el tiro izquierdo para cada vano. Estos reportes se exportan a Excel para trabajar en la fase de tendido de conductores. Otro reporte es la tabla de planilla o lista de estructuras con los detalles de elementos que se están utilizando en el proyecto. En muchos lugares esto se llama el plantillado, en otros lugares la planilla de estructuras, pero en resumen es el reporte o el listado de estructuras del proyecto por cada transformador. Un reporte final que es importante comentar es el resumen de materiales. Aquí estamos hablando de la capa de baja tensión, entonces aquí aparece la lista de tipos de estructuras, cantidad de postes por tipo, la cantidad de conductores por tipo, igual las acometidas, cantidad de acometidas por tipo, tipo de carga, cantidad de luminarias y los demás elementos propios de acuerdo al uso que se haya dado en el diseño. Este reporte es por cada subestación o por cada transformador. Este resumen es el inicio para el desarrollo del metrado y el costeo del proyecto, que se desarrolla con el módulo de metrados y cálculo de presupuestos. Yendo a la capa de media tensión, se reporta la planilla de estructuras de forma similar y tenemos el resultado del reporte de estructuras vano por vano y con el detalle de los elementos que incluye en cada nodo. Luego, en el resumen de materiales, resumen de elementos principales de las redes de media tensión, para cada punto de alimentación o para cada punto de diseño. Estos reportes se exportan a Excel, se guardan en archivo y vienen a ser los puntos de entrada o datos de ingreso para el desarrollo de los cálculos de metrados y presupuestos con el módulo de metrados.